¿Alguna duda, alguna pregunta de la clase pasada? Ninguna, Inge. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Empecemos entonces nuestra clase, ¿sí? Eh, del día de hoy, ¿sí? Habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Eh, los axiomas de valor de verdad de una proposición, habíamos visto algunos ejemplos y habíamos introducido, ¿sí? El concepto de tautología, ¿verdad? ¿Sí? En eso nos habíamos quedado, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, Sí, eso, ya. Justamente eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, a ver. Ujú, ta, ta, ta. Entonces, esto ya habíamos visto. Ya vimos. Sistemas de valor de verdad. Vimos cómo hacer la tabla de verdad de una proposición. Vimos algunos ejemplitos de valor de verdad, de lectura, de escritura del signo. Y habíamos visto en los conceptos de tautología, contradicción y contingencia. ¿Verdad? Hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Sí? ¿No vimos algo más? No, Inge, hasta ahí nos quedamos. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, con eso en mente, ¿sí? ¿Ya se puede visualizar? Sí, perfecto. Eh, a ver, recordemos, una tautología es una proposición que, sin importar los valores de verdad de las proposiciones que aparecen en esta tautología, el valor de verdad de la proposición en cuestión es verdadero, ¿sí? Y una contradicción es una proposición que es falsa, ¿sí? Para todos los valores de verdad o todos los posibles valores de verdad de las proposiciones que aparecen en la dicha proposición, en la contradicción, por así decirlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, el caso de la contingencia no nos interesaba mucho, ¿sí? Y vamos a ver un primer ejemplo que ya tenía, ¿no es cierto?, de una tautología, ¿sí? Una de las tautologías importantes justamente es esta de aquí, que es justamente la disyunción de P y la negación de P. Habíamos hecho la clase pasada su tabla de verdad y habíamos visto que es en realidad una tautología, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y por dada su importancia, su relevancia en ese sentido, tiene un nombre en específico. Se llama justamente la tautología del principio del tercer excluido. ¿Por qué darle el nombre justamente de uno de los axiomas que habíamos visto anteriormente en la lógica? Justamente porque ese axioma se expresa, ¿sí? Mediante, ¿sí? O tiene la misma forma que esta tautología. Porque justamente, ¿qué expresa ese principio del tercero excluido? Que una proposición es verdadera o lo contrario. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una proposición es verdadera o lo contrario. ¿Sí? Por eso se refiere y tiene el nombre específico de esa tautología, de ese axioma, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Y qué significado da o qué situación sucede en este sentido? ¿Qué puedo decir? Conociendo que esa proposición, la disyunción de P y la negación de P, es una tautología, ¿qué puedo decir acerca del valor de verdad de estas dos proposiciones? Primero ¿qué puedo decir acerca del valor de verdad de la primera proposición? ¿podría decir que es verdadera? ¿Mm? Que es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque si yo reescribo esta proposición, ¿sí? El conjunto, el conjunto A es un conjunto vacío, conjunto vacío, es un conjunto vacío, o no es cierto,
No, no es cierto que el conjunto A es conjunto vacío, es un conjunto vacío. Así. ¿Estamos de acuerdo? Si nos damos cuenta en la formita, en la estructura de esta proposición, mire, esta proposición es la misma que está acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es la misma. ¿Sí? ¿Y qué forma? Ah, ¿qué palabras unen o expresan esta proposición? El o y el no es cierto que justamente representan respectivamente la disyunción y la negación de esta proposición. Justamente tiene la forma de P o no P, ¿sí? La disyunción de P y la negación de P. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué puedo decir acerca de la B? ¿Sí? ¿Qué puedo decir de la B? ¿Ah? ¿Qué puedo decir justamente de la B? Ah, ¿qué puedo decir de la B, chicos? Es verdadera. Que también es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene la misma forma. Justamente es la disyunción de una proposición y su negación. ¿Sí? Y su negación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, eso es importante justamente para identificar. Miren, podemos saber solo con la forma de la proposición, ¿sí? Si esa proposición es verdadera directamente, ¿no? ¿Sí? Saber su valor de verdad. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Veamos, me dicen, la pregunta siguiente dice, esta proposición, que es la doble implicación de la conjunción de P y Q y la conjunción de Q y P, ¿sí? ¿Es una tautología? ¿Sí? ¿Cómo Sí. haría para determinar si en realidad es una tautología o no? ¿Sí? ¿Cómo harían para saber si es una tautología o no? Realizando una tabla La de... tabla de verdad. ¿Sí? Justamente la opción uno, la primera que se toma en cuenta es realizar la tabla de verdad de la proposición. La segunda opción normalmente es usar justamente los axiomas de valor de verdad de una proposición para determinar, ¿sí? Los valores de verdad de la proposición. Y ya, de esa forma. Entonces, hagamos la tablita de verdad de esta proposición, ¿sí? La tablita de verdad de esta proposición es esta de aquí, ¿sí? La que está a continuación, ¿sí? Entonces, justamente, ¿qué pasa? Resulta que para todas las filas, es decir, para todos los valores de verdad de P y Q, ¿sí? Son las proposiciones que aparecen en esta doble implicación, ¿sí? La proposición es verdadera, ¿sí? Por lo tanto, en realidad sí, garantizado de que esta proposición es una tautología. Pero si nos quedamos observando un poquito de detenimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con los valores de verdad de la conjunción de P y Q y los valores de verdad de la conjunción de Q y P? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa con esta columna y esta columna? Son los mismos. Son Son los iguales. mismos, ¿sí? Son iguales, ¿no? ¿Sí? Justamente, ¿sí? Cuando yo sé o conozco que una tautología donde la conectiva principal es la doble implicación, ¿sí? Automáticamente, ¿qué podría concluir? Podría concluir que los valores de verdad, justamente mi pregunta, por el axioma de la doble implicación, ¿qué sucede con los valores de verdad de la conjunción de P y Q y P? Son Van a ser iguales y serían verdaderos. son los mismos, ¿no? ¿Sí? Los valores de verdad de la conjunción de P y Q y P son los mismos en la misma fila, ¿no? ¿Sí? Los mismos para los mismos valores de verdad de P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí, miren, los mismos, ¿verdad? En la primera fila ambos verdaderos. En la segunda también ambos falsos. En la tercera ambos falsos y en la cuarta también falsos ambos. ¿Sí? Entonces, esto pasa, ¿sí? Justamente cuando una tautología, ¿no es cierto?, tiene como conectiva principal, ¿sí? La doble implicación. Y esto se iba a ser importante, ¿sí? Relevante en nuestro estudio, ¿sí? Ya. ¿Qué uso le hemos dado a esta situación en nuestra vida cotidiana? ¿Cierto? ¿Sí? En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, hemos visto expresiones como esta. A y B son distintos de cero. Que si reescribimos esta proposición, ¿cómo queda?
A es distinto de 0 y B es distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Y A es distinto de 0 y B es distinto de 0. Y gracias a la existencia de esta tautología que tiene nombre y se llama la propiedad conmutativa de la conjunción, yo sé que esta proposición, esta de aquí, tiene el mismo valor de verdad que esta otra de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Esta proposición de acá arriba tiene el mismo valor de verdad de la de acá abajo. ¿Sí? Ambas tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? ¿Ya? O Y lo que que por es lo lo mismo. tanto serían verdaderas. No necesariamente. Si esta es verdadera, ¿sí? Si esta es verdadera, necesariamente la de acá va a ser verdadera. Como quieran verlo. Si esta es verdadera, esta también es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tienen el mismo valor de verdad. No necesariamente que ambas sean verdaderas. ¿Sí? De hecho, la tabla lo dice, ¿no? ¿Sí? Son ambas verdaderas, ¿sí? O ambas falsas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Inge. ¿Estamos claros? ¿Sí? Tienen el mismo valor de verdad. No necesariamente verdadero, en la mayoría de los casos sí, pero hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Sí? Entonces, ese es el uso que le hemos dado en nuestra vida cotidiana a estas digamos, tautologías. ¿Sí? Hemos visto. ¿Qué otra? En otras palabras, lo que nos está diciendo es que la conectiva conjunción es conmutativa, ¿cierto? Es conmutativa. ¿Sí? Es lo que nos está. ¿Cuál otra conectiva creen que sea conmutativa? Ah, ¿cuál otra creen que sea conmutativa también? Ah, ¿cuál otra conectiva creen que sea conmutativa también? Tal vez la doble implicación. Exacto, en efecto, la doble implicación es conmutativa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque justamente las tablas de verdad de la doble implicación de P y Q y la tabla de verdad de la doble implicación de Q y P, Son ¿no es iguales. cierto? Ambas son iguales. ¿Sí? Si hago la tabla de verdad, ambas son iguales. ¿Y eso qué querría decir? Que justamente si hiciera la tabla de verdad de la doble implicación de estas dos dobles implicaciones, ¿sí? Esa sería una tautología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Sí, ¿Sí? Ya, en efecto, ¿sí? Estas dos tablas de verdad van a ser iguales. ¿Cuál otra? ¿Cuál más se les ocurre que pueda ser conmutativa? La disyunción. Exactamente, la disyunción, ¿sí? Justamente la disyunción, ¿sí? También va a ser conmutativa, ¿sí? ¿Sí? Las tablas de verdad de estas dos proposiciones también van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, para los mismos valores de verdad de las proposiciones que se expresan, por las que se expresan. Es decir, si hiciera la doble implicación de estas dos proposiciones, ¿no es cierto? La tabla de verdad me diría que esa proposición es una tautología. La doble implicación de estas dos proposiciones. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna más que se les ocurre que podría ser conmutativa? Conjunción. Esa ya la vimos, ¿no? Sí, es esta de aquí, ¿no? Ya vimos que en realidad así sucede, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna más? ¿Cuál me falta? La negación. La negación. La negación no puedo hablar de que conmutatividad en la negación porque solo aparece una proposición, ¿no? En la negación, ¿no? No puedo La hablar primera ahí. implicación. La implicación. La implicación, ¿creen que sea conmutativa? No, no es conmutativa. Ya. Sí, si ustedes si hicieran la tabla de verdad de esa,
¿sí? De ambas, de la implicación de P y Q y la implicación de Q y P, ¿no es cierto? Se van a dar de cuenta que no son iguales las tablas de verdad y por lo tanto no podrían decir que la implicación es conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Sí, ya, perfecto. Sí, eso con respecto a esta situación. ¿Sí? Entonces ya tenemos, miren, cuando tenemos un significado, cuando la tautología, ¿no es cierto?, es acerca de una doble implicación. ¿Sí? Si la doble implicación de dos proposiciones es una tautología, ¿no es cierto?, ya sabemos qué significa. Que la tabla de verdad de la proposición que está a la izquierda y la tabla de verdad de la proposición que está a la derecha, ambas son iguales. O, lo que es lo mismo, que ambas proposiciones tienen los mismos valores de verdad para los mismos valores de verdad de las proposiciones por las que se expresan cada uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Pero veamos qué pasa cuando me hablan de una tautología en la que aparece como conectiva principal la implicación. ¿Y a qué me refiero como conectiva principal? Es la conectiva que primero nombro al intentar leer la proposición. ¿Y cuál sería la lectura de esta proposición? A ver, alguien que me ayude. Alguien que me ayude. ¿Cuál es la lectura de esa proposición? La implicación de la conjunción, De- de la implicación de PQ con P. Y Q. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, señorita. Sí, esa es la lectura de esa proposición. ¿Sí? La implicación de la conjunción de la implicación de P y Q y P y Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Qué significa que esta proposición sea una tautología? De hecho, hagan la tabla de verdad de esta proposición. ¿Sí? Hacer la tabla de verdad ahorita es de taller, ¿no? A ver, comprueben que en realidad es una tautología. ¿Sí? Hagan la tablita de verdad de esta proposición. Comprueben que en realidad es una tautología. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí es una tautología o no? Cuenten. Sí, que sí es una tautología. Sí, en efecto. Es una tautología. ¿Sí? Ya. ¿Qué significado tiene? Pues de forma general, toda tautología hemos visto que sí significa que es verdadera, ¿no es cierto? Independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que aparecen en ella. Es decir, independientemente de los valores de verdad de P y Q en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Pero, ¿qué pasaría? ¿Sí? En este caso voy a analizar un poquito más adentro, más a fondo esta tautología. En este caso, nosotros sabemos que el antecedente de esta implicación, ¿sí? De la más grande, si quieren llamarlo, es esta conjunción, ¿no? Este es el antecedente. ¿Sí? Y esta de aquí vendría a ser el consecuente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ese es el antecedente. Entonces digo, a ver, en un supuesto, ¿sí? En un supuesto de que el antecedente fuera verdadero, ¿sí? Y yo ya sé que esta proposición es verdadera, porque es una tautología, ¿qué necesariamente debería ser el consecuente? Falso. 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 ¿Falso seguros? ¿Seguros No, que falso? no, No, verdadero. por verdadero, ¿sí? Yo ya sé que esta implicación es verdadera, porque es una tautología. ¿Estamos de acuerdo? Sé que esa implicación es verdadera porque es una tautología. Y en el supuesto de que el antecedente fuera
¿sí? Verdadero, necesariamente el valor de verdad del consecuente sería verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿Sí? En el supuesto de que el antecedente sea verdadero. ¿Y qué significaría que el antecedente fuera verdadero? Significa que esa conjunción sea verdadera. Por el axioma de la conjunción, ¿qué conclusión tendría? ¿Cuál sería la conclusión inmediata? Sería verdadera. ¿Pero quién? ¿Quiénes serían verdaderas o qué sería verdadero? Tiene el valor de verdadero. No, todavía. A ver, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es esta proposición. ¿Sí? Yo sé que esta proposición es verdadera o bajo el supuesto de que fuera verdadera. ¿Qué podría decir acerca del valor de verdad de esta proposición y de esta otra? ¿Qué P es falsa? ¿Por qué P falso? No, Es verdadera. Ambas serían verdaderas, ¿no? Para ser ¿Estamos de verdadera. acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, y el supuesto de que la conjunción fuera verdadera, ambas proposiciones deberían ser verdaderas. Y si lo veo al revés, si ambas fueran verdaderas, ¿sí? ¿Qué pasaría? La conjunción fuera verdadera y gracias a que esta implicación es una tautología, ¿no es cierto? Necesariamente el consecuente, ¿sí? Sería verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven desde esa perspectiva? ¿Sí? ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí? En el supuesto de que esta implicación sea verdadera y el antecedente de esta implicación, en este caso, también fuera verdadero, ¿cuál es la conclusión inmediata? La conclusión inmediata sería que, ¿qué? Que la conjunción es verdadera, la conjunción de esas dos proposiciones es verdadera por el axioma de la conjunción, y significaría, gracias a que esta implicación es una tautología, que Q también sería verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Eso es súper importante. Eso es lo que nos dice esta tautología. Que si la implicación de P y Q es verdadera y P también es verdadera, en el supuesto caso de que lo fueran ambas, necesariamente Q es verdadera. ¿Sí? No hay dudas algunas de que Q va a ser verdadera. ¿Sí? ¿Y esto para qué se usa? ¿Dónde hemos usado esto? Hemos usado, y voy a poner un ejemplo fuera, digamos, de nuestra matemática de forma general. Voy a suponer, vamos a suponer, ¿sí? Supongo que, qué sé yo, esta proposición es verdadera. El cielo, ¿sí? Eh, Pongámoslo así. Si el cielo, ¿sí? Está nublado, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces lloverá, ¿sí? Asumamos que esta proposición es verdadera, ¿sí? Y asumamos también que esta otra es verdadera. El cielo está nublado. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión inmediata que solemos decir ante esto? ¿Cuál es la conclusión inmediata Que va a llover. que lloverá? ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, miren, analicemos un poquito la forma de estas proposiciones. Digamos que yo voy a llamar esta proposición P, ¿no es cierto? Esta de aquí, en teoría llamémosle Q, como tal no es una proposición, pero ya, podríamos llamarle proposición, ¿sí? Esta es la misma P, ¿no? ¿Sí? Y esta es la misma Q. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que nos dice esta tautología. Nos dice que si la implicación de P y Q, que es justamente la proposición de acá arriba, es verdadera, y también P, que es justamente el antecedente de esta implicación que está arriba, ¿no es cierto? Son verdaderas. ¿Qué es lo que necesariamente pasa? Que Q es verdadera. ¿Estamos claros? Sí, es la conclusión inmediata.
¿sí? Nosotros hemos razonado toda nuestra vida de esta forma, ¿sí? Es la forma más común de razonamientos que hemos tenido, ¿sí? Y este razonamiento funciona gracias a que esta proposición es una tautología. Porque si no lo fuera, no podrían, ¿no? ¿Sí? No podrían, ¿no es cierto? Razonar, ¿sí? O sacar conclusiones de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Esta es una de las formas de razonamiento más común. Normalmente esta tautología se llama la tautología modus ponens. ¿Sí? Modus ponens. El nombre viene del griego, ¿no? En ese sentido. Afirmando el antecedente, se afirma el consecuente en la traducción en ese sentido. ¿Sí? Ya. Perdón. ¿Sí? En ese sentido. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y esa es la forma más natural que hemos aprendido para aprender. Hay otras. ¿Sí? De hecho, la lógica nos brinda, ¿no es cierto? Muchas otras formas de, digamos, deducir proposiciones. No solo esta, sino otras formas. Vamos a aprender esas formas primero, viendo de dónde salen, por qué tautología nos da, digamos, ese razonamiento, esa forma de deducir proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, mire, aquí hay otras tautologías, ejemplitos de tautologías relevantes, ¿sí? Con sus nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primerita que se llama la del principio de no contradicción. ¿Por qué ese nombre? Porque justamente expresa lo que el axioma de no contradicción nos dice, ¿sí? No es posible, no es cierto que una proposición al mismo tiempo sea verdadera y falsa, y lo contrario, ¿no? ¿Sí? Justamente, no es cierto que una proposición sea verdadera y lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es posible. Justamente expresan en su forma esta situación, el axioma de no contradicción. ¿Sí? Hay otra, ¿Qué dijiste algo de... ¿sí? La transitiva de la implicación. ¿Sí? La transitiva de la implicación. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta proposición? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Miren, es una tautología donde la conectividad principal es la implicación, ¿sí? ¿Y cuál es la conclusión inmediata en ese sentido? Ah, que si en el supuesto de que el antecedente fuera verdadero, necesariamente el consecuente de esa implicación va a ser verdadero. ¿Y quién actúa como antecedente en esta proposición? El que actúa como antecedente en esta proposición es esta proposición, la conjunción de estas dos, y la que actúa como consecuente es esta de acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué significa que esta conjunción sea verdadera? Que si ambas proposiciones fueran verdaderas, es decir, la implicación de P y Q y la implicación de Q y R sean verdaderas, fueran verdaderas, necesariamente la implicación de P y R también sería verdadera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice esta proposición de la transitiva de la implicación. ¿Sí? Esta proposición de la doble negación, ¿no es cierto? Esta tautología, ¿no es cierto? Lo que nos dicen es una tautología del tipo, así decirlo, donde la conectiva principal es la doble implicación. ¿Qué podría decir acerca de la proposición que está a la izquierda y la proposición que está a la derecha? ¿Cuál sería la conclusión directa, chicos? Ah, Directa sería que Es sí. verdadera. Tienen el mismo Verdadera. valor, que valor de tienen verdad. el mismo valor de verdad. Mismo valor de verdad. Exactamente, esa es la conclusión inmediata. ¿Sí? Esas dos proposiciones, aunque se escriben diferentes, lucen diferentes, se leen diferentes, tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? Para los mismos valores de verdad, en este caso de P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, y así
hay un montón de proposiciones que son tautologías. ¿Algo me iba a preguntar, señorita? ¿No? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, hay un listado. Aquí les dejo, voy a dejar el listado justamente de algunas tautologías relevantes, ¿sí? Que en este momento no nos interesa aprender, ¿sí? Es buena idea que las tengan aparte, las saquen aparte, ¿sí? Y en su debido momento, y en el momento que necesitemos o requiramos su uso, ¿sí? Sea necesario su uso, las nombraremos, diremos que esa es una tautología, ¿no es cierto? Y la usaremos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Normalmente los usos que les vamos a dar van a ser muy similares a este slide que hemos hecho. Sí, a este slide. Así las vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a ver más adelante, cuando ya tengamos proposiciones como tal, su uso. ¿Sí? Ya, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Hasta ahí. ¿Ah? ¿No? Ya. Vamos a hablar, ya hablé un poquito de lo que es la forma de una proposición, pero vamos a tratar de definirla y dejar clarito esta situación, ¿sí? Por ejemplo, digamos que dada esta proposición, ¿sí? Que es justamente la conjunción de P y la negación de Q, ¿sí? Donde P y Q podrían representar cualquier proposición que deseemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de esta proposición? La forma de esta proposición no es más que ¿qué? La conjunción de una proposición y la negación de otra. ¿Sí? Esa es la forma de esta proposición. ¿Sí? Es como que si fuera a hacer la lectura de la proposición, pero no nombro ni a P ni a Q, que son las letras que intervienen aquí. Simplemente le llamo a la una proposición la una, ¿sí? Y a la otra, ¿no? ¿Sí? O la primera y la segunda, ¿sí? Dependiendo de cuántas aparezcan, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro de cuál es la forma de esta proposición? Sí. Sí, ya. Luego, miren, una proposición que tiene la misma forma es esta otra, ¿sí? Porque justamente, ¿qué es? ¿Sí? La conjunción de una proposición y la negación de otra. ¿Qué es lo que hemos hecho? Prácticamente, en lugar de P, he puesto la implicación de R en Q, ¿sí? Y en lugar de Q, he puesto la disyunción de R y T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, normalmente cuando hago esto de sustituir una proposición por otra, ¿cierto? ¿Sí? En su lugar, no por otros, no. En el lugar donde está esa proposición, la original, normalmente se llama una ejemplificación de esta forma, ¿no? ¿Sí? Este es un ejemplo, por así decirlo, de esta forma, ¿sí? O un caso particular de esta proposición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es un nombre que normalmente se le da, ¿sí? Ni específico. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, voy aquí a escribir algo súper importante, si quieren decirlo, es un teorema de la lógica en este sentido. Si T, sí, es una tautología, si T es una tautología, ¿sí? Si T es una tautología, entonces, cualquier otra proposición, ¿sí? Que tenga la misma forma, ¿sí? La misma forma que T, ¿sí? Que T, también, ¿sí? También no es. También es una tautología. ¿Sí? También
es una tautología. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que esta proposición de aquí, ¿sí? Que es la del tercero excluido, es una tautología. ¿Qué podría yo decir de esta proposición? O primero, ¿esta proposición de aquí tiene la misma forma de la de acá? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Tiene la misma forma? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la respuesta sería automáticamente sí. ¿Sí? Y la pregunta que yo les podría hacer es, ¿esta proposición, la que está en celeste encerrada, es una tautología? sí. Sí, automáticamente sí. ¿Sí? Si no viera esto de la forma, qué alternativas o alternativa o alternativas tomaría para saber, ¿sí? Si esta proposición es una tautología o no? ¿Qué camino tomaría? Ah, La tabla de verbos, ¿sí? Que obviamente ya implica, ¿no es cierto?, una dificultad en el sentido de que me toca hacer 4 filas y demás, ¿no? Que ya representa una situación un poquito más compleja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mire, las tautologías relevantes me van a ayudar, ¿no es cierto?, a determinar, a saber, ¿no es cierto?, ¿sí? De forma rápida, ¿no es cierto?, si otra proposición también es una tautología. Obviamente, si es que tiene la misma forma que la tautología madre, si quieren decirlo, ¿sí? La tautología original, ¿sí? Es esta de aquí, ¿no? Les podría preguntar, les voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? Esta proposición en verde tiene la misma forma de la de acá. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Ella le aumentó la implicación. Eso es lo que pasa, pero ¿tiene la misma forma? No, sí. Sí, ¿no? ¿Quién va más? no es igual, Inge, porque tiene que ser la misma proposición, no diferente. Exactamente. Y les pregunto, ¿cuál es la forma de esta proposición? ¿Cuál es la forma de esta proposición? ¿Alguien que me diga la forma de esta proposición? La disyunción de una proposición y la negación de otra proposición. ¿Es otra? No, de la misma. Exactamente. ¿Sí estamos claros? Es la disyunción de una proposición y su negación, y la negación de esa misma proposición. Y esta tiene esa forma, es la disyunción de una proposición y la negación de ella misma. No. No. Entonces, Por afuera. no tiene la misma forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Sí, parecida sí. Estamos seguros de que sí, muy parecida, pero no tienen la misma forma. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Segunda pregunta que les hago acerca de esta proposición. La que está en verde. ¿Puedo garantizar que esa proposición es una tautología? No. No, no puedo garantizar. Puede que lo sea, pero al menos por la forma, no podría garantizar que sea una tautología. De hecho, capaz, puede que sí lo sea, pero por la forma no sabemos si sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? Ya. Primerito, ¿cuál es la forma de esta proposición?
¿Cuál es la forma de esta proposición? Es la doble implicación de una preposición y otra preposición. Mm, vaya un poquito más, analice las disyunciones. O sea, ¿la disyunción de qué es? Porque tiene las mismas letras, ¿no es cierto? P aquí y luego P aparece acá, Q aparece aquí y luego Q aparece acá, ¿no? Vaya, trate de hacer eso. A ver, inténtelo de nuevo, señorita. Ya sería la doble implicación de la disyunción. Ay, Sí, sí, de la disyunción, sí, está bien. de la disyunción ¿De qué? de P y Q No nombre a P y Q. De una proposición. la De una proposición. proposición y otra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No las nombra a P y Q. Sí, ya, siga. Y la disyunción de otra preposición. Y la primera. ¿Sí? A ver, lo voy a decir yo. Sería, la forma de esta proposición sería la doble implicación, ¿sí? De la disyunción, ¿sí? De una proposición, de una primera proposición y una segunda, ¿sí? Y la disyunción de la segunda proposición y la primera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Para aclarar el lugar, ¿no es cierto?, en el que aparece cada una de estas letras, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está clarito. ¿Sí? Pregunta. Y aquí sí, les voy a preguntar. ¿Esta proposición que está aquí es una tautología? ¿O qué debería ser para ver si en realidad es una tautología? En este caso. Debería ser una ¿Verdad? Ya. Debería ser la tabla de verdad. ¿Sí? Ya. ¿Es una tautología? Hagan la tabla de verdad, vean si ocurre así o pueden darse cuenta rápidamente de que son iguales las tablas de verdad de la disyunción de P y Q y la de la tabla de verdad de la disyunción de Q y P. Sí, son iguales, Sí, ¿no? son lo mismo. Sí, son la misma. Los valores de verdad son los mismos para los mismos valores de verdad de P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Con eso está garantizado de que esta proposición es una tautología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí. Sí, ya, voy a poner una acá, diferente. Esta proposición que he puesto en plomo, ¿no es cierto? ¿Tiene la misma forma de la de acá? Sí. Sí, 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 estamos de acuerdo. Sí. En lugar de P que he ubicado la conjunción de Q y R en los dos lugares donde aparece P, ¿sí? Y en lugar de S he puesto, en lugar de Q he puesto S en los dos lugares donde aparecía Q inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Voy a poner otra aquí, diferente, ¿cierto? Esta de aquí. ¿Qué pasó? Uy, se cerró, ¿no? Espérenme un momentito. Si no. Se cerró sin previo aviso, ¿no? ¿Dónde está el archivo?
Otra vez nos está compartiendo, ¿no? Compartir slides. Listo. Ahí se observa, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí. Ahora sí, en esta proposición de aquí, ¿esta de aquí tiene la misma forma de la de acá? No, No. ¿Sí? No tienen la no. misma forma. ¿Sí? Esta es la doble implicación de la conjunción de una proposición y otra. ¿Sí? Y la conjunción de la primera, de la segunda proposición y la primera, ¿no? Sí, muy parecidas. Sí, muy parecidas, sí, pero no tienen la misma forma. La morada y la roja, sí, no tienen la misma forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos viendo. Voy a poner otro ejemplo. Ta, ta, ta. ¿Sí? Esta, yo sé que es una tautología, ¿no? Sí, es la tautología modus ponens, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, la tautología modus ponens. ¿Estamos claros? Sí. Voy a escribir una acá, al lado, ¿no? Tu, tu, tu. A ver, este se cierra con este se cierra con este se debe cerrar con el de acá. Esta proposición de aquí, la tomate, ¿tiene la misma forma que la morada de acá? O sí, fucsia, como quieran decir. ¿Sí? ¿Seguros? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? Se parece. Sí, estoy de acuerdo, parecen, pero no. pero no. ¿Por qué? Describan, Porque describan. en vez, porque en vez de la doble, la segunda W iría Debería, P, debería ir P, la conjunción de P y R, ¿no? sí, ¿Sí? Y en lugar de la conjunción de P y R, la segunda aparición que hace esa proposición, ¿qué debería ir? W. Exactamente. W. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, mire, aquí, ¿sí? La aparición de P está perfecto aquí. ¿Sí? ¿Y dónde más debería aparecer? Debería aparecer aquí, porque aquí, así dice la forma original, ¿no? Debería aparecer ahí. Y no aparece. Por lo tanto, no tiene la misma forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Y por lo tanto, no podría asegurar, ya que esta es una tautología, no podría asegurar si esta lo fuera o no. De hecho, si ustedes hacen la tabla de verdad de esta otra, se van a dar cuenta de que no es una tautología. Sí, no va a ser una tautología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La que sí tiene la misma forma, como ustedes dijeron, sería esta de aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa sí tiene la misma forma de la de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, como esta es una tautología, conozco que es una tautología, esta también sería una tautología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí, Sí. ¿Alguna sí, duda, alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Ya, voy a poner otra. ¿Sí? Esta proposición de aquí, ¿sí?
esta proposición de aquí, ¿tiene la misma forma de la de acá arriba? No, No, No. no tiene. No tiene la misma. no tienen. Se parecen, otra vez, se parecen, pero no. Les pregunto, ¿sí? Y vean ustedes la manera de responder a esta pregunta. ¿Será esta de acá abajo una tautología? No podemos asegurar. No podemos asegurar, pero quiero que me aseguren, ¿es o no es? De alguna forma vean cómo me pueden asegurar, ¿es o no es? Vean mi camino. ¿Qué camino podrían escoger? Cuenten. Hacer la tabla. Ya, hagan la tablita de verdad. ¿Sí? Hagan la tablita de verdad. ¿Sí? De taller, hagan la tablita de verdad de esta proposición. Vean, cuenten. Sí, cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo les va con esta tabla de verdad? Eso no es una tautología. Eso no es una tautología. A mí me salió que sí es una tautología. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí que nos respalde la idea? Sí, Inge. Sí, en efecto, es una tautología. De hecho, es una tautología muy importante. ¿Sí? Tiene nombre, se llama modus tollens. ¿Sí? Es una tautología. Obviamente, todavía no la hemos visto, todavía no la hemos usado, pero podríamos, no es, como ustedes ven, facilito con lo que sabemos, ver si es una tautología. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver, vamos a sacar conclusiones de esta de aquí. ¿Sí? Vamos a sacar conclusiones. ¿Se acuerdan qué dije yo al rato, o qué conclusiones saqué cuando yo dije que esta era una tautología? Dije, miren, como esta proposición es una tautología, si el antecedente fuera verdadero, necesariamente el consecuente sería verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Es la conclusión rapidita que sacamos cuando sabíamos o conocíamos que una tautología, la conectiva implicación como principal, era una tautología. Entonces, y luego, ¿qué dijimos? Como el antecedente es la conjunción de dos proposiciones, ¿sí? Dijimos, ¿qué significa? Pasaría que si la primera proposición, o sea, la implicación de P y Q fuera verdadera, y además también P fuera verdadera, necesariamente, ¿qué pasaba con Q? Que Q era verdadera, ¿sí? Traten de esa con plantilla, lo que les acabo de decir, ¿qué conclusión sacarían? Ya que ahora sí sabemos que esta de aquí es una tautología. A ver, alguien que intente hacer esa situación, ese razonamiento. A ver, alguien. No importa si se equivoca. ¿Puede repetir lo que preguntó, por favor? A ver, en la proposición anterior, ¿sí? En esta de aquí, sabíamos que era una tautología y la conclusión que yo saqué fue que si la implicación de P y Q y P fueran verdaderas, ¿sí?
necesariamente Q fuera verdadera. Esa plantilla, con lo que tenemos acá arriba, traten de reflejarlo acá abajo. ¿Sí? Con esta proposición que ya sabemos en este punto que también es una tautología. ¿Sí? A ver, alguien que se arriesgue. Tal vez por el principio de la negación. No nada del principio de la negación. Solo reemplace lo que dije. A ver, aquí. A ver, aquí, por ejemplo, la de acá arriba, ¿qué hay de diferente? ¿Sí? A ver, en la implicación de P y Q y la implicación de P y Q no pasa nada. ¿Qué hay en lugar de P? La negación de Q. ¿Y qué hay en lugar de Q? La negación de P. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá arriba? ¿Sí? Si la implicación de P y Q, ¿no es cierto? ¿Sí? Fuera verdadera. Y además P fuera verdadera, necesariamente Q fuera verdadera. ¿Sí? Hagan el reemplazo, lo que yo les dije. Pero con lo de acá abajo. Alguien que me diga. ¿Qué sería si la implicación de P y Q fuera verdadera, la ¿Ah? negación de Q también fuera verdadera, ¿Ah? entonces la negación de P también es verdadera? Exacto. ¿Sí? Esto es todo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Al saber que esta proposición es una tautología, la conclusión inmediata que habíamos visto era que si la implicación de P y Q es verdadera y P es verdadera, necesariamente Q es verdadera. Y como sabemos en esta situación que esta también es una tautología, aunque son de formas diferentes, ¿no es cierto? La conclusión para esta de aquí, sabiendo que es una tautología, es la que dijo su compañero. Si la implicación de P y Q es verdadera, y además la negación de Q es verdadera, necesariamente la negación de P es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Inge, una consulta. Ahorita Ya. lo que acabé de decir, ¿también le escribimos No, el eso no. taller o no? No, no, solo la Ah, ya. tablita de verdad. Sí, solo la tablita de verdad. Aunque no estaría de más que sus apuntes lo anotaran, ¿no? Sí, sus apuntes que hacen, sí, lo anotaran. ¿No? ¿Sí? Ya, listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Veamos esta de aquí. ¿Sí? Les pregunto, ¿esta proposición de aquí tiene la misma forma de la de acá arriba? No. No. No, No. No, seguros. Sí tienen la misma forma. Sí tiene la misma forma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que sí tiene la misma forma? Miren, esta es la original. En lugar de P, ¿qué he ubicado? La negación de Q en las dos apariciones que hace P. La hace aquí y la hace acá. La negación de Q y la negación de Q. Y en lugar de Q, ¿qué he puesto? La negación de P. Y las pongo en los mismos lugares donde estaba Q. La negación de P y la negación de P. Por lo tanto, sí tienen la misma forma. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Sí. ¿Sí? Sí tienen la misma forma. ¿Sí? Ya, esto de analizar y identificar la forma, ¿no es cierto? Esto es con mucha práctica, con algunos ejercicios de, a ver, sí, no, ir cambiando, modificando. Hemos hecho ya aquí algunos, hemos hecho en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que en esta no hemos hecho un segundo ejemplo, 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. La cuestión es que esto toca seguir practicando y lo haremos durante todo el siguiente semestre. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que esta es una tautología, de forma inmediata podemos concluir que esta también es una tautología. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna Sí. duda? ¿Alguna pregunta? Ah, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ya. ¿Sí?
Entonces, la forma de... Sí, esta es la forma de esta proposición de acá arriba, ¿no? ¿Sí? La implica... ¿Es quién? Es la implicación de la conjunción de la implicación, ¿sí? De dos proposiciones, ¿sí? Y el antecedente de esta implicación, ¿sí? Y el consecuente de esta implicación, de la más interna, por así decirlo. ¿Sí? Y esta proposición es verdadera independientemente de los valores de las proposiciones. ¿Sí? Y ella, que se expresa mediante ella. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Veamos esta de aquí. ¿Sí? Esta proposición, ¿sí? Tiene la misma forma de la modus ponens. Ah, Podríamos decir que sí. sí, ¿no? La original. La pongo la original al lado, ¿no? Sí. La original es esta de aquí, ¿no? Esta es la original. ¿Cierto? ¿Y qué ha pasado? En los lugares donde aparece P, he ubicado la disyunción de R y P, y los, está perfecto. Y donde está Q, pues está la misma Q. Entonces sí, tiene la misma forma. ¿Sí? Esta de aquí también tiene la misma forma, ¿no? Sí, miren, tengo la negación de la implicación de P y Q. En lugar de donde estaba P, que he puesto la negación de P. Y donde está Q, he puesto Q mismo. ¿Sí? Esta también tiene la misma forma. ¿Sí? Esta también tiene la misma forma. O esta también tiene la misma forma, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y todas son Y una verdaderas. pregunta, Dígame. ¿por qué no afectaría la negación? ¿Ah? ¿Por qué no afectaría la negación? Porque está en los dos lugares. Tengo la negación de P y la negación de P. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la misma, en lugar de P, he ubicado la misma proposición, la negación de P y la negación de P. ¿Dónde sí afectaría y donde no sería la misma proposición es si yo tuviera esto, ¿no? ¿Sí? Esta de aquí no tendría la misma forma de la de acá. ¿Sí se da cuenta el por qué? Por la negación de ¿Sí? P. Debería estar en los dos lugares la negación de P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, No les copio nada. Ya. Yo les digo aquí, tengo anotado todo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Listo. Sí, y hay muchas. Hay a partir de una de las, digamos, tautologías importantes, relevantes, podemos tener centenares, ¿no es cierto? De forma indefinida, ¿no es cierto? Proposiciones que tengan la misma forma. Y de igual manera, proposiciones que también, aunque se parezcan, no tengan la misma forma. ¿Sí? Y eso toca tener cuidado, ¿no es cierto? Eso toca tener cuidado. ¿Sí? Ya, por ejemplo, hay otra tautología importante que es esta de aquí, que se llama propiedad reflexiva de la implicación. Ese nombre le he puesto. Los nombres, por el momento, no nos interesa aprender. Resulta que es esta proposición, ¿sí? La implicación de P. ¿Sí? Resulta que estas proposiciones que están aquí, ¿sí? Estas tres que están aquí, también son tautologías. ¿Y por qué son tautologías? Porque tienen la misma forma de leer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La misma forma de la original. ¿Sí? Sabiendo que esta es una tautología, yo puedo saber que estas tres también lo son porque tienen la misma forma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Veamos esta proposición. Alguien que me diga cuál es la forma de esta proposición, primerito. ¿Cuál es la forma de esta proposición?
Tal vez sería la doble implicación de la negación de la disyunción de la primera proposición y la segunda proposición. Y la negación, no, y la conjunción de la negación de la primera y la negación de la segunda. Exactamente. ¿Sí? Un poquito resumiendo en palabras, es la doble implicación de la negación, ¿sí? De la disyunción de dos proposiciones, ¿sí? Y la conjunción, ¿sí? De las negaciones de esas proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Me dice, mire, el ejercicio dice lo siguiente. Dice, escriba una ejemplificación de esta proposición. ¿Sí? O sea, en otras palabras, en lugar de P ponga algo, en lugar de Q ponga otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver, alguien que me diga una ejemplificación. Que me dicte. O más bien, yo les pregunto. Ya, esta que he escrito aquí abajo, ¿sí? Es una ejemplificación de la que está acá arriba. Sí. Sí, ¿Sí? En Sí. lugar de P que he ubicado la conjunción de P y Q, y en lugar de R he ubicado, en lugar de Q he ubicado R. ¿No es cierto? En los mismos lugares donde deberían aparecer, ¿no? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Les hago una pregunta más interesante. Esta proposición, la original, ¿sí? Esta de aquí, ¿sí? ¿Es una tautología? ¿Es una tautología? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, sí es una tautología. ¿Sí? ¿Cómo sabría si es una tautología o no? Haciendo la tabla de verdad. Haciendo la tabla de verdad. Si hacen la tabla de verdad, ¿cierto? Van a probar justamente que esa proposición es una tautología. Y como esta de aquí abajo tiene la misma forma de la de arriba, también sería una tautología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, Sí, esta tautología, ¿sí? Esta tautología recibe el nombre, ¿sí? Justamente de la ley de De Morgan, ¿sí? Para la disyunción de la para la negación de la disyunción, ¿sí? La ley de De Morgan, ¿sí? Justamente para la negación de la disyunción. Ese es el nombre que se le ha dado, ¿no? ¿Sí? Por el momento no tenemos ejemplos, no nos interesa el nombre, pero ya podemos saber y sabemos cómo determinar si esta proposición en un posterior es una tautología o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Esta proposición, ¿sí? Es un caso particular de cuál tautología. ¿Alguna tautología por ahí que se les venga a la mente? Donde aparezcan las negaciones. A mí se me viene a la mente esta. Y les pregunto, esta proposición, la de aquí abajo, ¿tiene la misma forma de la de acá arriba? Sí. Sí, sí. En lugar de P he ubicado la negación de E. ¿Sí? En los mismos lugares donde aparece P, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Esa ¿Sí? sería de la doble negación, diga. Es la tautología doble negación. Es el nombre que le hemos dado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si me preguntaran, ¿cuál es la forma de esta proposición, de la doble negación? Ah, la forma de esta proposición, ¿cuál es? Es
la doble implicación de la negación de una proposición y la proposición. ¿Sí? Es la forma, ¿no? ¿Cuál es la forma de la famosa ley de De Morgan para la negación de la disyunción? Ah, es la doble implicación, ¿no es cierto?, de la negación de la disyunción de dos proposiciones y la conjunción de las negaciones de esas proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? O como dijo su compañera, de la primera y la segunda y de la segunda, de la primera y de la segunda. ¿Estamos de acuerdo? Dijo respectivamente su compañera. ¿Sí? Esa es la forma, si me preguntaran en algún momento. ¿Sí? Ya. Esta es otra tautología bastante interesante. ¿Sí? Sin leer lo que está aquí abajo. ¿Sí? Traten de no leer lo que está aquí abajo. ¿Cierto? ¿Cuál sería la forma de esta tautología? De esta proposición. Sería la doble implicación Ajá. de la implicación Ajá. de la primera y la segunda. De la primera y segunda proposiciones. ¿Sí? Siga. Y la implicación de la negación de la Ajá. primera y segunda proposición. De la segunda. Primera. De la segunda y la negación de la primera. Primera. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? O de forma escrita un poquito más bonito lo que está aquí abajo, ¿no? La doble implicación de la implicación de dos proposiciones, ¿sí? Y la implicación de la negación del consecuente de la anterior implicación, ¿sí? Y la negación del antecedente de la primera implicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de la implicación en uno, ¿no? Sí, en este caso. ¿Sí? Ya. Esta es una tautología. No hemos hecho la tabla de verdad. Podríamos hacer y podríamos ver fácilmente que en realidad es una tautología, pero qué cosa tan interesante hay. Es una tautología de la doble implicación. Sí, es una tautología de la doble implicación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué puedo decir acerca de esta proposición que está a la izquierda y la proposición que está a la derecha? ¿Qué podría decir acerca de esas dos proposiciones? Sabiendo que esta proposición es una tautología. Ah, Que las dos son ¿qué verdad. podría decir? Son verdad. Ah, Que las dos son verdad. no, no, Son ah, consecutivas. Que si la primera proposición es verdadera, la segunda necesariamente tiene que ser verdadera. sí, puede ser, pero además de eso, cuando la tautología era de la doble implicación, ¿qué decíamos de las dos proposiciones? Tienen el mismo valor de verdad. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? La proposición de la izquierda tiene el mismo valor de verdad de la proposición de la derecha. ¿Sí? Para los mismos valores, obviamente, de las proposiciones por las que se expresan, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O, como ustedes habían dicho, las tablas de verdad de ambas proposiciones son iguales fila a fila, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. ¿Cuál es la forma de esta proposición? ¿Cuál es la forma de esa proposición? Sería la implicación Ajá, de la conjunción ajá, de dos proposiciones ajá. Y y la primera. la primera, exactamente. Esa es la forma, ¿sí? De esta proposición. La implicación de la conjunción de dos proposiciones, ¿sí? Y la primera. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta.
creo que tal vez ya hicimos y demostramos. ¿Esta proposición será una tautología? Ah. ¿Será una tautología o no? No, no es. No es, ¿seguros? Sí, sí, es tautología. Sí, veamos, voy a hacer la tablita en este caso, ¿cierto? Verdadero aquí, falso, falso, falso. ¿Sí? Y luego tengo que hacer la implicación, ¿no? ¿Sí? Tengo que parar esta fila con la S. Verdadero, verdadero, verdadero. Y las otras es falso, no importa el valor del consecuente, la proposición es verdadera, ¿no? Sí, es una tautología. Es una tautología. ¿Sí? ¿Qué significado tendría esto? ¿Sí? ¿Qué podría decir? Es facilito, ¿no? ¿Sí? Como es una tautología del tipo implicación, significa que si fuera el caso que el antecedente fuera verdadero, necesariamente el consecuente fuera verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el antecedente? La conjunción de ST. ¿Eso qué quiere decir? Que si ese es verdadero y T también es verdadero, necesariamente ese es verdadero. Es bastante obvio, ¿no? ¿Sí? Si ese es verdadero y T también es verdadero, ese necesariamente es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es medio redundante en ese sentido, pero en teoría, esto es lo que nos diría esta proposición. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos viendo un poquito más. Ya, vamos viendo un poquito más. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la deducción lógica y la equivalencia lógica el día de hoy. ¿Sí? Ya, vamos a hablar de esto. ¿Sí? Vamos a hablar y vamos a introducir una nueva definición, justamente. De hecho, prácticamente sería la tercera definición de nuestra teoría. ¿Sí? La definición de deducción lógica. ¿Sí? Se dice, y esta es una forma fácil de demostrar, ¿sí? Se dice que una proposición Q, ¿sí? Se deduce lógicamente, ¿sí? De la proposición P, ¿sí? De la proposición P, si la implicación de P y Q es una tautología. ¿Sí? Si la implicación de P y Q es una tautología, entonces la consecuencia de eso es que Q se deduce lógicamente de P. O se dice que Q se deduce lógicamente de P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para representar, ¿sí? Para representar el hecho, ¿sí? La relación, ¿sí? De que Q se deduce de P, se utiliza este signo. ¿Sí? Este signo, ¿cómo se lee? Se lee Q se deduce de P. ¿Sí? Q se deduce lógicamente de P. ¿Sí? Q se deduce lógicamente de P. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Otras formas o sinónimos de Q se deduce de P son estos cuatro de aquí, ¿sí? Que son bastante usados, ¿sí? P se deduce de P, o sea, de la proposición P, se deduce lógicamente Q, ¿sí? Q, digamos, P implica lógicamente Q, ¿sí? Esa es otra forma de decirlo. No muy común, pero sí, en algunos textos aparece así. O Q se infiere de P, ¿sí? O de P se infiere, ¿sí? Estas cuatro, digamos, vocablos, si quieren decirlo, o oraciones, ¿sí?
son sinónimas, ¿sí? O son lecturas correctas de este signo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Y qué significado tiene este signo? Este significado nos está abreviando, sí, en otras palabras, nos está abreviando el hecho de que la implicación de P y Q sea una tautología. ¿Sí? Garantiza el hecho de que la implicación de P y Q es una tautología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, y aquí hay una cosa súper importante. El hecho de deducir, ¿sí? De deducir una proposición a partir de otra u otras, ¿sí? Por la aplicación de cierta tautología, ¿sí? De una tautología, ¿sí? De las, ¿cuáles tautologías? De las de implicación de dos proposiciones, ¿sí? Se denomina regla diferencial, ¿sí? Se denomina regla diferencial. Al hecho de ya obtener, ¿no es cierto? Una proposición a partir de otra, ¿sí? Se le llama regla diferencial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿sí? Sabemos que esta proposición es una tautología. Es la tautología modus ponens. ¿Sí? Gracias a la introducción de este concepto que se llama el concepto de deducción lógica, podemos decir, pues, ya automáticamente concluir, miren, que la proposición Q se deduce, lógicamente, ¿de quiénes? De la implicación de P y Q y P. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La proposición Q se deduce de estas dos proposiciones. ¿Sí? De la implicación de P y Q y de P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? El hecho de que esta implicación sea una tautología inmediatamente, ¿no es cierto? Nos genera esta deducción. ¿Sí? Nos genera esta deducción lógica. ¿Sí? Al saber que esta proposición es una tautología, automáticamente sabemos que hay una deducción lógica detrás. ¿Sí? Y una deducción lógica no es más que una relación entre proposiciones. ¿Sí? Es una relación existente entre proposiciones. ¿Sí? Donde justamente la proposición que se deduce de otra o de otras. ¿Sí? Y esa es la relación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así le llaman. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, normalmente se puede escribir lo siguiente. Q se deduce de la conjunción de la implicación de P y Q y P. O directamente Q se deduce de quién? De la implicación de P y Q y de P. ¿Sí? U otras formas de decir, ¿sí? De la implicación de P y Q y de P se deduce o se concluye o se infiere. ¿Sí? Son sinónimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O miren, este signo se utiliza bastante. ¿Sí? ¿Cómo se lee este signo? De la implicación de P y Q, ¿sí? Y P, ¿sí? Se deduce lógicamente, así se leería justamente este signo. ¿Sí? Ya. Aquí hay una cosa que quiero recalcar, ¿sí? Aquí hay una cosa, y según las reglas de la sintaxis, ¿sí? Este signo que está aquí, representaría una proposición. Representaría una proposición, según las reglas de la sintaxis. Ese signo de ahí, ¿representaría una proposición? No. No. ¿Sí? Respuesta inmediata es no. ¿Sí? No cumple las reglas de la sintaxis. Podemos enumerarlas. ¿Cuáles? ¿Cierto? Ese signo no es una proposición. Y eso debe estar súper claro. ¿Sí? Este signo, la deducción lógica, ¿sí? No es una proposición. Es una relación entre proposiciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Cuando yo he deducido una proposición a partir de una tautología, hemos dicho que eso se llama regla, ¿sí? De inferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
El hecho de deducir una proposición a partir de otras, ¿sí? Usando, en este caso, la tautología modus ponens, se llama regla de inferencia modus ponens. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Para representar, ¿es cierto? Para representar a la regla de inferencia, ¿sí? A la regla de inferencia se utiliza este signo. ¿Sí? Para representar a la regla de inferencia se utiliza este signo. ¿Y cómo se lee este signo? Se lee fácilmente, miren, de la implicación de P y Q y de P se deduce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? De la implicación de P y Q y de P se deduce Q. Esta es una forma, digamos, más gráfica de expresar este otro signo, que es el mismo, se lee de la misma forma, ¿no? De la implicación de P y Q y de P se deduce Q. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, esta es un poquito más gráfica y muchos textos lo utilizan de esta forma y por eso, y normalmente le llaman la regla de inferencia. ¿Sí? La expresión de la regla de inferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? No, y ¿No? Ya. Perfecto. Listo. Entonces, miren, a cada una, ¿no es cierto? A cada una de las tautologías en donde la conectiva principal sea la implicación, ¿sí? Le va a corresponder una deducción lógica asociada y también, ¿sí? De esa forma, al rato cuando yo ya deduzca, ¿cierto? Una proposición, ¿sí? A partir de otras, le va a corresponder una regla de inferencia también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entre esas reglas de inferencia, ¿sí? Están justamente las que hemos nombrado, ¿no? ¿Sí? La modus ponens, que ya la conocemos, hemos trabajado alrededor de ella, ¿cierto? Que dice que si de P, de la implicación de P y Q, y de P, se deduce Q. O en otras palabras, que si la implicación de P y Q fuera verdadera, y P también fuera verdadera, necesariamente Q fuera verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La tautología modus ponens, ¿qué decía? Decía que si de la implicación de P y Q y la negación de Q, se deduce la negación de P. O, en otras palabras, si la implicación de P y Q es verdadera y la negación de P de Q fuera verdadera, también lo sería necesariamente la negación de P. ¿Sí? Ya, con estos dos ejemplos, ¿cómo leerían este ciclo? ¿Cómo leerían ese ciclo? A ver, ¿cómo leerían ese ciclo? La conjunción de Si P fuera verdadera y Q fuera verdadera, la conjunción de P y Q es verdadera. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Que es bastante obvio, ¿no? Sí, eso en este sentido es bastante obvio. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? O de otra forma, ¿sí? De otra forma, ¿cuál sería? De P y de Q se deduce, ¿sí? Se deduce la conjunción de P y Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros, chicos? sí, ¿Sí? A ver, ayúdenme con esta de aquí. Sería de P y Q se deduce la conjunción de Q y P. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, ¿cómo leerían esta de aquí? la conjunción de P y Q se deduce P. Exactamente. ¿Y la de acá? La conjunción de P y Q se deduce Q. Exactamente. ¿Sí?
Entonces, mire, estas son justamente, como dicen, las reglas de injerencia, son las reglas necesarias para deducir proposiciones. Sí, las más importantes. Hay un montón más, pero estas son las más importantes. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cómo llegamos a esta deducción? ¿Quién me garantizó que yo puedo deducir de esta forma? El hecho o la existencia, ¿no es cierto? Sí, de hecho, el hecho de que sabemos que esta proposición, ¿sí? Es una tautología, ¿no? ¿Sí? Porque esta es una tautología, podemos asegurar justamente, ¿sí? Que de la implicación de P y Q y de P se deduce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la tautología asociada a esta, la modus tollens? Ah, pues esta tautología, ¿no? La implicación de P y Q, ¿sí? Y la negación de P, ¿sí? Y la negación de Q y la negación de P, ¿no? La negación de Q, ¿sí? Y la negación de P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La tautología que genera esta de aquí. A ver. ¿Cuál sería la tautología que genera esta de aquí? Sería la conjunción de P y Q. Ajá. ¿Qué más? Sería la implicación Ajá. de Q, de la conjunción de Q y P. Ajá. Esta sería. Debido a que esta es una tautología, puedo garantizar que la que de P y de Q se deduce la conjunción de Q y P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Estas son, digamos, las más importantes, sí, las más usadas de las deducciones, y como tal, de las más importantes y las que vamos a usar durante este semestre, justamente va a ser la modus ponens, sí, que es la reina, por así decirlo, ¿sí? Y y las dos de aquí, la eliminación de la conjunción y la introducción de la conjunción, ¿sí? Esas son las más usadas, ¿sí? Hay otras, justamente estas de aquí, ¿sí? Que son la introducción de la disyunción, ¿sí? Y la eliminación de la disyunción, ¿sí? Y aquí, antes de hablar de ellas, primero, alguien ayúdeme, ¿sí? Con la lectura de esta proposición. No es de esa proposición, de esa regla de inferencia. A ver. P ¿alguien? deduce que la disyunción de P y Q. ¿Cómo? Repítalo. De P se deduce la disyunción de P y Q. Exactamente. ¿Sí? Esa es la lectura de eso. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se lee esta de aquí? De la conjunción de P y Q y la negación de P se deduce Q. Repítalo, se equivocó aquí en la conectiva. Ay, era de ahora. Sería la disyunción. La disyunción de la disyunción de P y Q, la negación de P se deduce Q. Ajá. ¿Y esta de aquí, que es parecida? Léala usted mismo. Ya. De la disyunción de P y Q y la negación Se deduce P. Sí. Ajá. Está muy bien. Sí. Ya. Justamente hay otras dos, justamente el dilema constructivo y la transitiva de la implicación, que hablaremos cuando las usemos de ellas. ¿Sí? Lo importante aquí es saber, ¿no es cierto? El conocer el concepto. Y no se olvide, ¿sí? Y leer, ¿cierto? Leer lo que significan estas situaciones. ¿Sí? Y saber que detrás de estas de aquí hay una tautología asociada. ¿Sí? Eso no se puede olvidar. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? No hay. ¿No? Ya. Listo. Y- Listo. Ya. Aquí, conceptos, observaciones que son importantes tener en cuenta.
La deducción lógica es una relación entre dos proposiciones. ¿Qué relación hay entre esas dos proposiciones? Que la implicación de esas dos proposiciones es garantía, ¿no es cierto?, que es una tautología. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de forma general es la relación entre dos proposiciones. Ustedes se están dando cuenta de que justamente estas proposiciones que están arriba de la línea, al fin y al cabo, están hechas una conjunción, ¿no? Entre ellas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo único diferente. Pero al fin y al cabo son relaciones entre dos proposiciones. ¿Sí? Este signo que se lee P de P se deduce Q, no representa una proposición. Ya vimos que por las reglas de la sintaxis no lo representaría. ¿Y qué representa así? Representa una relación entre las proposiciones P y Q respectivamente. ¿Sí? Lo mismo aplica para la representación y la regla de diferencia. ¿Sí? Ya. ¿Sí? P implica lógicamente Q y Q se deduce de P, representan el mismo concepto. ¿Sí? O sea, son sinónimos ambas expresiones, por así decirlo. ¿Y qué representan? Que la implicación de P y Q es una tautología. ¿Sí? Garantizan el hecho de que la implicación de P y Q es una tautología. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. A ver, aquí vamos a ir viendo ciertas situaciones. ¿Sí? Podemos afirmar que justamente ¿sí?, la negación de P, ¿sí?, se deduce de las proposiciones, la implicación de P y Q y la negación de Q. ¿Por qué? Porque esta proposición es una tautología. De hecho, es la tautología modus tollens. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y gracias a eso podemos escribir esto de aquí. ¿Cómo se lee esto de aquí? Ah, de la implicación de P y Q y la negación de Q se deduce P. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que esta proposición es una tautología. ¿Sí? Normalmente se dice, y a pesar de que suene redundante, ¿sí?, se dice, el siguiente razonamiento es válido, ¿sí? Porque esta no es una proposición, sino como tal un razonamiento. Se dice que este razonamiento es válido, ¿por qué? Porque la implicación de la proposición que está antes del signo de la deducción lógica, ¿sí?, y el signo que está después, o la proposición que está después de el signo de la deducción lógica, esta implicación es una tautología. ¿Sí? Debido a eso, podemos decir que este razonamiento es válido, aunque suene redundante, ¿no? ¿Sí? Suene redundante. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Listo. Vamos viendo ahora respecto a la otra tautologías que habíamos visto, las tautologías de la doble implicación. ¿Sí? Entonces sabíamos, por ejemplo, ¿sí?, que esta proposición, que justamente es la de la doble negación, es una tautología. ¿Sí? Cuando esto ocurre, ¿sí?, cuando la tautología de la doble implicación cuando la proposición es de este tipo, ¿no es cierto?, es una tautología, ¿qué diremos? Que P, ¿no es cierto?, y la negación de P son lógicamente equivalentes. Es decir, la proposición que está a la izquierda y la proposición que está a la derecha son lógicamente equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese es el signo o la expresión que se usa correctamente para expresar esta relación otra vez entre dos proposiciones. La proposición que está a la izquierda de la doble implicación, ¿sí?, y la proposición que está a la derecha de esa doble implicación, ¿sí? Y aquí hay que recalcar, una cosa es que P y la negación de P sean lógicamente equivalentes, ¿sí? Y muy distinta es que sean iguales, porque no lo son, ¿sí? No son iguales, su lectura es diferente, su escritura es diferente, ¿estamos de acuerdo? A pesar de que sí, sus valores de verdad son iguales, ¿sí? Sus valores de verdad son iguales para los mismos valores de P en este caso, no son iguales, son lógicamente equivalentes, ¿sí? Y aquí hay que saber diferenciar entre lógicamente equivalente e igual, ¿sí? Todavía no hemos definido qué es igual, más adelante lo haremos, pero ese es uno de los errores más comunes, ¿sí?,
de ustedes, por parte de ustedes, confundir la igualdad con la equivalencia lógica. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No. No. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a hablar justamente de la equivalencia lógica. Ya vamos a dar la definición como tal. Entonces dice, a ver, se dice que la proposición P es equivalente lógicamente a la proposición Q si la doble implicación de P y Q es una tautología. Es decir, si esta proposición es una tautología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a representar eso? El hecho, ¿sí? De que P sea lógicamente equivalente a Q. Con este signo, ¿sí? De las 3 rayitas horizontales. ¿Sí? Ese signo va a representar justamente que P es lógicamente equivalente a Q. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Este signo, según las reglas de la sintaxis, ¿podría representar una proposición? No. 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 Y de hecho, no lo es. Es una relación entre la proposición que está a la izquierda y la proposición que está a la derecha. Nada más. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, gracias a la tautología de la doble implicación, podemos asegurar justamente que la negación de P, ¿sí? Es lógicamente equivalente a P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso por qué? Gracias a que esta proposición es una tautología. ¿Y por qué esta es una tautología? Ah, porque si hacemos la tabla de verdad de esa proposición, ¿sí? ¿Qué nos aseguramos? Que para todos los valores de verdad de P, en este caso, la proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen, esta proposición de la izquierda es lógicamente equivalente a esta proposición de la derecha, ¿qué garantía tenemos? Está garantizado que esta doble implicación sea una tautología. ¿Estamos de acuerdo? Está garantizado que esta doble implicación es una tautología. ¿Sí? ¿Estamos claros? O viceversa. Si esta es una tautología, entonces está garantizado que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Y de hecho, normalmente ese es el proceso, ¿no? Primero garantizo que las dos proposiciones, que esta doble implicación es una tautología, y luego, obviamente, concluyo, ¿sí? Que esas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, la mayoría de las tautologías relevantes tienen un nombre y obviamente hay una tautología, digamos, una equivalencia lógica asociada a ella, ¿cierto? Por lo que ustedes ven. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto, chicos? No. ¿No? Ya. Antes de ver o analizar ciertas cosas, hay dos cosas que quiero recalcar, ¿sí? Dos cosas que quiero recalcar. Y ustedes se podría preguntar, ¿cuál es el propósito, sí, de las deducciones lógicas, sí? ¿Y cuál es el propósito de las equivalencias lógicas? ¿Sí? Ya, ese en un caso, el propósito de las deducciones lógicas, ¿sí? El propósito de las deducciones lógicas, o la utilidad que le vamos a dar, es que ellas, las deducciones lógicas, me van a permitir deducir, ¿sí? Deducir, ¿sí? Proposiciones a partir de otras. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Sí? Que justamente hablábamos, ¿qué es eso de deducir? ¿No es cierto? Ya estamos viendo que el hecho de deducir, ¿no es cierto?, nos permite garantizar, ¿no es cierto?, que ciertas proposiciones son verdaderas, ¿sí? Dado que otras inicialmente lo fueron. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese es el hecho de deducir. ¿Sí? Es la naturaleza. ¿Sí? Bajo el supuesto de que ciertas proposiciones sean verdaderas, yo puedo garantizar, ¿no es cierto?, que otras que se dedujeron a partir de ellas también lo son. ¿Sí? Esa es la principal función de la deducción lógica. ¿Sí? Ya vamos a ver sus utilidades en ciertos ejemplos más adelante. Y la equivalencia lógica, ¿no es cierto?, su principal, ¿sí?, uso, ¿no es cierto?, es que nos va a permitir, ¿sí?,
en el contexto que hemos estado usando, ¿no es cierto? ¿Sí? Sustituir, ¿no es cierto? ¿Sí? Una proposición, ¿sí? Por otra proposición que es lógicamente equivalente a la primera. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, como que signifiquen lo mismo, ¿sí? Que tengan los mismos valores de verdad para los mismos valores de verdad de las proposiciones que aparecen en la inicial. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de la equivalencia lógica. ¿Sí? Entonces, si algún rato me preguntan, ¿para qué sirven las deducciones lógicas? Para deducir, ¿no es cierto? O para poder asegurar que ciertas proposiciones son verdaderas a partir o bajo el supuesto hecho de que otras lo fueron previamente. Esa es la función de las deducciones lógicas. ¿Sí? Y la función de las equivalencias lógicas va a ser el poder sustituir, ¿no es cierto?, una proposición, ¿sí?, por otra que tiene el mismo valor de verdad que la original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? No. ¿No? Ya, dejemos hasta ahí el día de hoy, ¿sí? Vamos a seguir hablando de las equivalencias lógicas mañana, ¿sí? Por favor, traten para el día de mañana, todas sus dudas que por ahí puedan que tengan acumuladas y demás, ¿sí? Tráiganlas para estudiarlas aquí, ¿sí? Y el día de mañana cerraríamos el capítulo de lógica, ¿sí? El día de mañana cerraríamos el capítulo de lógica, ¿sí? Y si es posible, dependiendo de sus dudas y demás, podríamos inclusive arrancar el capítulo de conjuntos. Así que, por favor, comiencen a leer, ¿sí? La nota de clase de conjuntos también, ¿sí? Y si todavía no han terminado de leer la de lógica, termínenla hoy, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces eso sería por el día de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? No, Inge. ¿No? Bueno.